Lo primero que quiero transmitirle a los compañeros que alguna vez vean esto es que cada generación tiene su tiempo y sus modos. Así que nosotros podemos servir como una experiencia, pero que si tienen que enfrentar una situación parecida, va a ser distinta, porque cada generación vive su historia y muchas veces comete los mismos errores. Lo más fácil fue iniciar la huelga. Estaba tan convencida la masa sindical, estaba tan conversado el asunto, que fue automático. Porque también, y eso me sorprendió a mí, yo pensé que los golpes de Estado eran una especie de rayo en cielo sereno. No, se veía venir el golpe. Todo el mundo se daba cuenta de que el sistema político estaba totalmente agotado, de que había cedido tanto terreno a las armas, al ejército, que el ejército había ganado tanto terreno que era solo como soplar una velita. En algún momento iba a suceder. Va a ser durísimo, todos lo sabíamos. ¿Lo enfrento o me rajo? No me rajo, me quedo. Y si me quedo es para pelear. Y si es para pelear, vamos a empezar a pelear desde el momento mismo que se decrete. Desde el momento mismo en que la amenaza de ante el golpe de Estado una huelga general, que servía de alguna manera de mural de contención para la huelga, el objetivo era un fracaso. Si hicimos la huelga para impedir un golpe de Estado que estaba hecho. Después que los militares transgredieron el 9 de febrero, después que avanzaron con la ley de estado de guerra interna, después que cambiaron los mandos militares y liquidaron a todos los militares democráticos, no quiero ni siquiera calificarlo de progresistas, democráticos, era inevitable que dieran el otro paso y que fuera un golpe militar. Sobre todo sabiendo que el presidente de la República era el principal golpista, que viene de una familia golpista y que nunca le importó o nunca respetó las instituciones democráticas. La primera decisión de realizar la huelga general si había un golpe de Estado es de los años 65, 66, ante una amenaza que surgió en el cuartel de 33, una conjura militar que se tapó, quedó... todos sabíamos que había sucedido, pero nadie hablaba de eso. Pero el movimiento sindical tomó esa decisión. Antes de ser CNT, pero ya siendo los que íbamos a hacer la CNT. Y nos pusimos a conversar para instrumentar una huelga general. Teníamos que trasladar esa convicción que los dirigentes sindicales teníamos de que las formas democráticas eran las únicas que garantizaban o por lo menos protegían el avance de la organización sindical y que la democracia era, dentro de los sistemas posibles en nuestro país, aquella forma más amplia de participación popular y la que mejor garantizaba los derechos. Lo difícil había quedado atrás. Estábamos realizando lo que habíamos practicado y lo que habíamos resuelto en nuestra cabeza. Yo puedo narrar hasta el 2 de julio, que fue cuando invadieron Adión, y justo me agarraron adentro. Yo tenía que haberme ido y quedó un montón de gente discutiendo una medida equivocada que se había tomado, porque a veces pasa. Y bueno, me entretuvieron, marché. No fui el que inauguró el cilindro por un auto de ventaja.
una camioneta policial, llegamos segundos, bajaron unos compañeros de Spiller, el cilindro era una cosa de película. De día estaba esa inmensa fogata que algo calentaba, la gente caminaba en círculo dentro del cilindro y nos íbamos acomodando. Yo me acuerdo que por ser de los primeros conseguí un par de bancos y me acostaba arriba de esos bancos había el último espectáculo que se hizo en el cilindro antes de la huelga general fue Titanes en el Ring, con Karadagian y Cachaján. Entonces los palos del cuadrilátero tenían una cosa protectora bueno, yo me conseguí 2 almohadones de esos protectores y estaba durmiendo como un jefe cuando cayó un compañero todo estropeado y le tuve que dar la cama. Bueno, estuve ahí hasta el 25 de agosto. Ya salí con la huelga levantada. Y de ahí para adelante empezó eso que llamamos la resistencia. Hay un gran protagonista ignorado en todo este tiempo, que es la masa de ciudadanos que terminaron creyendo que no habían hecho nada ante la dictadura y que habían hecho todo lo posible. Aquel que de repente no era trabajador, no había ocupado, no había hecho la huelga, no tenía mayor participación, pero tenía la participación de haberse reafiliado a su sindicato, tenía la participación de no ir a los desfiles militares, tenía la participación de votar por no cuando hubo que votar, y tenía la participación de haber ido el 1 de mayo del 83, que fue una explosión que es el plebiscito y el 1 de mayo del 83 sellaron definitivamente el final de ese periodo dictatorial. Y una última cosa también, ustedes nos ven viejos, somos viejos, pero hicimos la huelga cuando éramos jóvenes. No vayan a creer que las grandes decisiones las toman los viejos, las grandes decisiones las toman los jóvenes, los que hoy están en la producción. Nosotros ya somos pasado, hermoso pasado, muy bueno, pero nada más que pasado. Y la huelga, en el caso nuestro, si bien se ocuparon algunos liceos, eso duró poco, ¿no? Yo más bien operaba desde el sindicato de la Española, en la propia la Española, ¿no? Entonces, de ahí en la motoneta íbamos por un lado, íbamos para otro. Llegó un momento que uno podría decir que el que se movilizaba por la calle era o estaba vinculado con la huelga o estaba vinculado con la represión, ¿no? Es un problema muy especial el que uno veía cuando transitaba, ¿no? La huelga fue una paralización total, en el caso de Montevideo, que yo estuve, ¿no? Una paralización total, absoluta. Lo decía recién, los que militaban los que transitaban por la calle en una motoneta, en un auto, o eran huelguistas o eran represores, ¿no? O sea, había una situación realmente de parálisis de la ciudad, producto de las fábricas ocupadas y la nueva situación que estábamos enfrentando con el Estado, que no era un tema menor. La huelga general no fue una reacción espontánea, ¿no? La CNT discutió, tomó la decisión de que si había golpe de Estado, la respuesta iba a ser huelga con ocupación de los lugares de trabajo. Pues yo me acuerdo de Héctor Rodríguez, el dirigente textil, que lo planteaba, que en Brasil la huelga, al no estar vinculada a la ocupación con lugares de trabajo, al final la gente se quedaba dispersa y atomizada. En cambio, en el caso nuestro, al hacerlo de ese modo, se planificó de ese modo por la CNT, ¿no? Tenía agrupaciones militantes en cada lugar de trabajo.
¿no? Y referencia para conectarte, e incluso hasta para repartir información, para que todo el mundo tuviera, se sintiera parte de un movimiento poderoso. Y llegó un momento que la propia gente que estaba ocupando y ocupando y ocupando fue reclamando la necesidad de salir a la calle, de realizar una manifestación importante, más masiva posible, y ahí surgió la movilización que a las 5 en punto, ¿no? El 18 de julio desbordó todo. Todos sabíamos que la huelga no iba a derrotar una dictadura militar, pero la marcó. O sea, generó una actitud nacional que luego también sirvió de punto de apoyo y de conexión a toda la resistencia posterior, que duró varios años. Bueno, en el caso mío me tocó estar unos cuantos años preso, ¿no? En Punta Carreta y en Espuzna, funcionarios navales, pero yo creo que sin la huelga la resistencia a la dictadura hubiera sido otra, ¿no? La huelga unió, fortaleció. No fue fácil levantarla. Había que levantarla porque llegaba un momento que se desgastaba, ¿no? Había riesgo de desintegración. Pero les costaba a todos, a los militantes, resolver, decir, bueno, está, no me arriesgo que pasar a otra forma de acción de aquí en más. Pero fue un tema debatido, ¿no? Un tema que motivó discusiones fuertes internamente y con razón de los que estaban en una posición, los que veían que se podía estar deflecando y los que decían, pero tenemos que continuar. Obviamente, como ocurre en estas decisiones difíciles, ¿no? Pero marcó fuertemente a la dictadura, ¿no? Tuvo apoyo de la gente y tuvo apoyo de la sociedad no politizada, ¿no? Pero que efectivamente acompañaba a esa resistencia. Donde yo trabajaba, que era en Fibratex, fue una cooperativa que se fundó con textiles de la zona, la Aurora, la Mundial, Musa, Fibratex, Macera, etcétera, etcétera. Y éramos casi todos textiles. Entonces queda a 4 cuadras de mi casa. Iba en bicicleta, iba y venía en bicicleta. En esa época, cuando yo entré en la fábrica, fue en el año 70, 16 de julio de 1970. Tenía 16 años. Los 17 los cumplí el 25 de octubre de ese mismo año, o sea, entré con 16. En el año 71 vino una huelga textil importante. Las huelgas textiles nunca fueron cortas, porque nosotros trabajamos para exportar o trabajábamos para stock. Por lo tanto, no es lo mismo que trabajar en una fábrica de harina. Entonces, por ese motivo eran largas, era al que aguantara un minuto más. Para nosotros, ocupar la fábrica el día del golpe de Estado no fue una novedad, ni tuvimos que esperar que nos vinieran a avisar que teníamos que ocupar. Porque ya lo habíamos discutido años antes. La CNT, junto con los gremios, hacíamos asambleas, se hacían asambleas dentro de los lugares de trabajo, en este caso las fábricas, e íbamos viendo y discutíamos, aportábamos, sacábamos cosas y votábamos. Entonces, cuando se produjo la huelga, el golpe de Estado, el 27, nadie nos tuvo que decir vayan. Fuimos. Y éramos todos jóvenes. Éramos muy jóvenes, porque además en el textil se trabajaba prácticamente toda la vida. Empezabas y terminabas en el mismo lugar, te jubilabas del mismo lugar. El turno que entra a las 10 de la noche entró a ocupar la fábrica. No se quedaron en la casa. A las 6 de la mañana fuimos a ocupar la fábrica. Algunos de la noche se quedaron, pero algunos tenían que ir a avisar a la casa. No existía teléfono, no existía celular, tenían que avisar en la casa. Entonces el primer día ocupamos, digamos, casi por turnos. Y después fue total. A nosotros nos desocuparon la metro 4 veces. Entonces nos hacían poner
en semicírculo y nos preguntaban, ¿quiénes son los delegados? ¿Dónde están los delegados? No están, decíamos todos. Y así. Pero además, como no lograban que nos dijeran, que dijéramos que había algún delegado, y la mayoría éramos mujeres y muy jóvenes, nos decían putas de mierda, yeguas y una cantidad de palabrotas más. Desocupaban la fábrica, nos íbamos. La fábrica, la patronal, abría las puertas para los que quisieran ir a trabajar. Nosotros hacíamos que íbamos a trabajar, marcábamos la tarjeta, nos quedábamos ocupando. Y entraba toda la gente. En la segunda desocupación, iban sacando gente de ese semicírculo, entonces sacaban a las más jóvenes y a las más lindas, y a las que parecían más débiles o más sensibles. Entonces las llevaban para un costado en un pasillo, no las veíamos, pero las sentíamos gritar. Las manosearon, las punteaban con los cuchillos y no dijeron en ningún momento dónde estaban los delegados. Y de repente vemos pasar por ese pasillo a un compañero que hoy está muerto y que se llama, para mí va a seguir llamándose, Walter Chape, que iba esposado, con la cabeza para adelante y corriéndole agua. Le habían hecho el submarino en donde los albañiles de mantenimiento limpiaban las herramientas. En una de las desocupaciones se iban subiendo a los roperos, te pedían la cédula. Entonces, una compañera tenía el nombre de una tupa que estaba no se sabe. La sacaron. Era una compañera dulce, cariñosa, toda así, como esas personas que le caen bien a todo el mundo, y era divina, además de ser hermosa, era una hermosa persona. La violaron, la torturaron, y la tuvieron un mes hasta que se dieron cuenta que no era la misma persona. Esas cosas se hicieron. Yo no guardo rencor, pero sí tengo memoria. Y quisiera que esa memoria que tengo yo y que tienen otros y otros más viejos que yo, llegara a los más jóvenes. Pero no para que hagan lo que hicimos nosotros, porque el mundo es otro mundo. Nosotros vivíamos en un mundo que hoy es diferente. Yo no entiendo la música, yo no entiendo, y es verdad, no entiendo cómo hablan, no entiendo cómo se mueven, y soy madre y abuela. Entonces, no pretendo, lo que sí pretendo es que sepan cómo se fueron dando los procesos. El primer día que yo entré a trabajar en la fábrica, una compañera me dijo, mirá, mijita, que acá no nos regalan nada. La asignación familiar, el hogar constituido, el seguro de enfermedad, todo eso lo ganamos nosotros, con toda la CNT y con todos los gremios en la calle, yendo al Parlamento y acá y allá. Dediqué, durante 48 años, ocupé diversas responsabilidades en el sindicato metalúrgico. Fui militante de base, presidente, secretario general, fui responsable internacional, fui de todas cosas. Cuando la huelga general era miembro de la Dirección Nacional de la UNRWA. Nosotros en 68 nos habían congelado el salario, habíamos perdido 67%, nos tocaba un aumento en julio del 67% de acuerdo a los convenios que habíamos firmado. Y la congelación significó congelar el salario y no los precios.
cosa que sucede habitualmente, como ahora está sucediendo. Si la inflación subió, se nos pretende congelar los salarios. Lo principal de la huelga general fue en sí la lucha democrática, la reafirmación de la oposición a la dictadura militar, a la dictadura fascista. Es decir, el 26 de junio todos estábamos alerta de lo que estaba pasando. El 27 de junio, antes de entrar a trabajar, llegó un compañero de la CNT a informar que estaba la huelga general. La forma de pasar a la huelga general fue decir, yo me acuerdo que entré nuevamente a la fábrica en el medio de la sesión ternería, desde el cual se veía toda la fábrica. Levanté el brazo y dije huelga, y tal, porque la huelga estaba preparada, no había que discutir, cada uno teníamos comisiones nombradas para todo, porque previamente habíamos participado de lucha, de cosas, cada uno sabía lo que tenía que hacer. No llegué a estar 2 días en la fábrica, en la ocupación, porque vino la policía a buscarme, le hicieron el submarino a un compañero en la sesión de galvanizado, que teníamos unos baños de níquel y cromo y unas piletas de agua, le hicieron el submarino para decir dónde estaba el cabezón. La fábrica fue desocupada 3 veces, se volvió a ocupar reiteradamente, se llevaron la olla, yo pasé a estar, se llevaron la olla para la comisaría, cocinaban y se mantuvo la huelga. La primera desocupación fue con una tanqueta que rompió la puerta de la fábrica. La democracia había sido eleccionada profundamente del 68 en adelante. Vivíamos al borde del golpe. El golpe fue una intensidad muy superior, pero vivíamos, cualquier enfrentamiento, cualquier cosa era cualquier movilización era un enfrentamiento con la policía, con toda reivindicación significaban luchas complicadas. Discusiones de el momento de hacer la huelga tuvimos desde el 68 en adelante la discusión de si era el momento o no de hacer la huelga general, infinidad. Creo que la hicimos cuando teníamos que hacerla, cuando teníamos que poner toda la carne en el asador, y salimos lo más enteros posible. Hicimos una asamblea en la Facultad de Arquitectura. Me cuesta contarla porque fue una cosa. Empezó la asamblea y fui a dar el informe. Digo, bueno, mañana se empieza a trabajar. Y carajo, hasta acá llegamos. Ahí los compañeros, no, cabecita, no, y ustedes quedan afuera. Y bueno, nosotros sabíamos que estábamos jugando. Lo importante es salvar lo que podemos salvar. La dictadura no fue un acto de enojo, fue el enfrentamiento de 2 alternativas para el país. La alternativa neoliberal de sometimiento al FMI y la del programa del Congreso del Pueblo, del programa de la CNT, que fue adoptado por mucha gente, no era solo el programa de la CNT. Y fue de ambos lados, se enfrentaron las 2 fuerzas. Nosotros precisábamos evidentemente
una alianza superior para derrotar a esa ofensiva militar, cívico-militar. Yo llega Navidad, Año Nuevo, normalmente extraño a la gente de la fábrica donde trabajaba, de esa fábrica, porque yo entré como un guacho que se la sabía toda, que había leído un montón de cosas, había sido estudiante de abogacía, pensé que... Y ahí la gente me hizo gente. Yo sí, tenía responsabilidad de dirección, pero ese dirigente, sin esa gente, no valía un carajo. La gente me enseñó, me hizo gente. Y 2 por 3, con una caricia, un cariño o un cabezón de mierda, estás equivocado, me rumbeaba para donde tenía que ir. En UTE entré en el año 1960 y ahí el maestro nuestro, para mí maestro, fue Vladimir Turiansky con un grupo de compañeros. En el 70, por medio de familiares, logro entrar como zafral en una cervecería, la FNC, ¿no? Y ahí comienzo a militar en la Federación de la Bebida. Hubieron ensayos, ocupaciones con fogones, había ido Numa Moraes, Tabaré Echeverri, en fin, una cantidad de artistas que acompañaban las ocupaciones. Las ocupaciones eran, se podría decir, ensayos de ocupación, porque se preveía que el golpe de Estado estaba ahí. Entonces había que ensayar, había que trabajar de qué forma se iba a realizar y cómo respondía la gente con ese tipo de ocupación. Cuando en el 73 se da el golpe de Estado, nos encuentra en plena fervor de trabajo. Era un núcleo importante de compañeros. La participación céntrica, digamos, era la gente de la FOL, ¿no? Con un montón de compañeros, AUTE, Alpargatas, que era el COA, ¿no? El centro de Alpargatas era el COA, el sindicato de ellos, ¿verdad? Y la Federación de la Bebida, aunque estaba lejos, pero tenían centro febril como era la cervecería con más de 1000 y pico de trabajadores en aquel tiempo. Y comenzamos a hacer, ¿y qué se entra a organizar? Se entra a organizar, ¿no?, las movilizaciones. ¿Qué se comprende de todo eso? ¿Qué se saca de eso en el cernidor? El trabajo y el respeto a la unidad. La confianza que le tenían los trabajadores de la zona, ¿no?, de la zona al trabajo de ese grupo de trabajadores, entre ellos nosotros, ¿verdad?, que el trabajo sobre el tema de movilizar y organizar la zona. El día del golpe, la noche esa, la madrugada más que nada, ¿no?, yo estoy durmiendo en la cervecería. ¿Por qué estábamos? Porque sabíamos que se venía el golpe. Ya teníamos ya que la reunión de La Teja, que estaba el núcleo importante de la dirección de la CNT, ya nos habían avisado, se da el golpe. Yo estaba durmiendo. Yo cuando se da el golpe, me dice, vos, dale, se dio el golpe. No sentí ruido ninguno. No iba a haber ruido, iba a haber ruido después. Rápidamente salimos a recorrer la zona, porque estaban ocupando la fábrica algunos compañeros, para avisarles, se dio el golpe, se dio el golpe. ¿Qué hacemos? Aguántense acá, cierren todo, no dejen entrar a nadie. Había que bloquear porque podía meterse los botones también. Los primeros que tuvieron problemas eran los compañeros del Alpargata, que nos costó llegar porque estaba lejos y andaban los botones por la zona. Porque los botones sabían que venía el golpe. Lo que yo vi es el trabajo de la unidad. El trabajo ese de que cuando vos lográs una solidaridad, primero la solidaridad, la CNT, unidad, solidaridad y lucha, lo primero es la solidaridad. ¿Cómo llegamos a la fábrica? Con la solidaridad. Después la unidad. Había que salir a la calle y había que ir a buscar a los compañeros y darle la seguridad que se tenía que salir. Y cuando se salía, ¿qué hacíamos? La lucha. El golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, yo en ese momento trabajaba en una empresa de instalaciones sanitarias que se llamaba Menache Limitada, pertenecía al Zunca. Se llega al golpe después de un largo proceso, ¿verdad?, que arranca, podríamos decir, en el año 68, con el gobierno de Pacheco Areco, todo el proceso de medida de seguridad, de
represión al movimiento popular, todo lo que significó la congelación de salarios, o sea, todo lo que fue la lucha de los trabajadores contra el gobierno autoritario de Pacheco Areco, que fue el antecedente de la dictadura militar, y donde la derecha empresarial, donde la derecha política y con el apoyo de los militares fue tomando espacios en el Estado uruguayo. En los comunicados 4 y 7 de febrero, del 4 y 9 de febrero de 1973, para muchos de nosotros fue el verdadero golpe, el golpe de Estado, porque fue el desplazamiento del poder político por los militares. En febrero del 73, ellos irrumpieron violentamente, ¿verdad? Violentamente en la política uruguaya, emitiendo sus posiciones en varios documentos y instalaron, vamos a decir, la sustitución del poder militar al poder político, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese periodo un militar que era un militar frente amplista, que era el general Licandro, nos decía que los comunicados 4 y 7, que eran absolutamente engañosos, que se hacían a mimeógrafo, estas eran las palabras de él, se editaban a mimeógrafo en el Departamento de Estado. O sea que, sin embargo, como utilizaron un lenguaje y utilizaron una plataforma que era similar a la del movimiento popular uruguayo y muy similar también a lo que fue el movimiento en Perú de los militares peruanistas, Velasco Alvarado, Mercado Harrin, bueno, generaron mucha confusión. Entonces, pienso que el golpe de Estado real fue allí. A partir de eso, el movimiento sindical define que en el caso de golpe de Estado, o sea, de disolución del Parlamento, se decretaba la huelga general de todo el movimiento sindical. Y eso se fue, se mantuvo desde el año 64, que fue la primera coordinación de sindicatos que dio lugar a la CNT y luego el Congreso del Pueblo y después la Constitución con el Congreso fundacional de la CNT en octubre de 1966, se reafirmó que en caso de golpe de Estado, o sea, de disolución del Parlamento, el movimiento sindical iba a declarar la huelga general. Pepe Delía organizó el secretariado en 2 grupos por razones de seguridad. Entonces él se reunía con una parte del secretariado en la mañana y con otra parte en la tarde. Y él, ahí él recogía toda la información que venía del conjunto de los sindicatos y él hacía vamos a decir, él jugaba el papel de síntesis y de retransmitir todas las decisiones que se tomaban. La huelga general fue una huelga del movimiento sindical con un gran apoyo popular. La CNT sacaba un comunicado todos los días. Durante la huelga general se sacó un comunicado donde se informaba. Esto se hacía llegar a todos lados. Esta significaba que acá había una gran organización y había un gran esfuerzo de muchísimos compañeros que distribuían estos comunicados para ver, porque seguro, como decía, el tema de las comunicaciones era complejo y lo principal era que no se sintiera aislado ningún trabajador, que ninguna ocupación se sintiera aislada, que estaba ella sola. Entonces, además de las ocupaciones, la gente estaba en la calle, como dice estos comunicados, había manifestaciones permanentes. En el momento que se produce la huelga en el año 73, yo ocupaba el cargo de Cultura y en ese cargo desarrollamos algo
espectacular, que fue el reparto de los reyes para los niños de los trabajadores en forma masiva. Y ahí fuimos trabajando y enfrentamos la dictadura. 1973, recuerdo perfectamente que me levanto, prendo la radio, la musiquita clásica, digo, acá algo raro está pasando, ya sabíamos más o menos. Me voy a mi sector de trabajo, que yo trabajaba en ese momento en el Cerrito de la Victoria, al lado donde está la cancha de Sudamérica, y cuando llego al lugar mío, ya estaba todo cerrado y estaba el comité de base organizando. Y me dice, mirá, dice Paulino, andate para Dion, porque acá estamos todos organizados y como tú sos un dirigente, andate para Dion para organizar otros diferentes sectores. Llego a Dion, estaba Platero, compañero Quintero, en fin, todo un grupo de compañeros, y nos ponemos a conversar qué hacer y qué no hacer. Y en ese momento el compañero Platero me dice, bueno, mirá, tú que tenés un gran conocimiento en el Palacio, andate para Palacio que a las 10:30, a las 11 empieza a estar gente, para empezar a decir que está la huelga. Teníamos un policía al lado nuestro. Y el tipo nos miraba tranquilamente, no decía nada absolutamente. Terminamos la tarea que se nos había encomendado de avisar a los compañeros y nos íbamos a retirar. Viene el policía y dice, están detenidos. ¿Detenidos por qué? Hace 3 horas que estamos conversando juntos y nadie me dice, no, dice, viene una orden de arriba que hay que detenerlo por agitar el paro en la intendencia. Estamos detenidos, viene otro milico y nos llevan para jefatura. Había un revuelo, un revuelo de flor y flor, que no sabían qué hacer dentro de la jefatura. Entonces nos llevaron a nosotros como 2 angelitos para acá, para decir, che, déjalo ahí, no te hagas problemas. No, pero mirá que tenemos estos problemas. Y cuando ya nos iban a soltar, aparece otro y dice, no, vamos a llevarlos presos porque esta gente, alguna influencia deben de tenerse cuando no todo el mundo le respondía al paro. Así que eso, algún valor de dirigentes deben de tener. Por lo menos para mí, hubieron 3 vertientes que resistieron la dictadura. ¿Verdad? La conjunción de la unidad, de la solidaridad, del trabajo que hizo la CNT, para mí se vio reflejado en 3 lugares, haciendo con el componente político que estábamos viviendo en la situación, porque no solo acá nadie va a desconocer de todo el movimiento político, por qué se dio el golpe de Estado, a consecuencia de qué y para qué, porque en ese momento las fuerzas sociales del pueblo veníamos avanzando de tal manera que ellos se dieron cuenta, mucho antes que nosotros, de que ese movimiento iba a culminar en la acción política y que era llegar al gobierno como presidentes del país. Se dieron cuenta, aplican el golpe de Estado, algunos dicen que fue por el movimiento que en aquel entonces había, que era el MLN en el año 72 no quedaba ninguno, el golpe de Estado se da una vez después, a consecuencia del gran crecimiento que teníamos en ese momento. Y vemos que se empieza a consolidar lo que tenía uno a través de las 3 fuerzas, las 3 corrientes totalmente unificadas, que por lo menos para mí se dio. ¿Qué fue? Los presos, la resistencia de los compañeros torturados, etcétera, fue un pilar importantísimo de 2 maneras, para que no siguieran cayendo presos y para que a la vez fuese un símbolo de resistencia de nosotros, porque de cualquier manera queríamos liberarnos, sea al precio que sea, lo queríamos liberar. La segunda, los compañeros que les tocó en desgracia exilarse, veíamos que a través de lo que nos contaban, cómo ellos se iban organizando para que la dictadura que se produciera en Uruguay fuera lo más conocida posible. Y la tercera fue la resistencia del pueblo uruguayo en el propio país nuestro. Esas 3 corrientes se unificaron, por lo menos para mí, y permitió derrocar a la dictadura como al final la pudimos derrotar. A pesar de los 83 años que uno tiene, decirles a los jóvenes algo muy importante.
que en aquel momento teníamos la misma edad que ellos tienen hoy. No éramos viejos, éramos jóvenes de 20, 25, 30 años que salíamos a luchar por la esperanza de vivir mejor y que no la pierdan, que no la pierdan. Siempre hay algo hermoso que se llama utopía para convertirla en realidad. Ese es el mensaje que modestamente, como viejo, les dejo a ellos y que nos miren a nosotros, con 83 años. En mi caso soy tatarabuelo y si tengo que volver a salir a pelearla, la voy a salir a pelear. Yo soy conocido, dentro del gremio soy conocido como el Negro Velázquez. Todo el mundo me conoce por el Negro Velázquez. Y bueno, tuve desde el año 56 hasta el 76 en la dirección del sindicato. Y después estuve en la comisión de categorías del personal, de un tribunal que funcionaba en el Ministerio de Trabajo cuando estaba Erro de ministro. Y ahí logramos el igual trabajo, igual paga para las mujeres. Cuando viene el golpe de Estado, vino el golpe de los milicos, el sindicato se alinea a la resolución de ocupar la fábrica. Bueno, nosotros fuimos la fábrica, la primera fábrica desocupada. Se ocuparon, nosotros nos ocuparon. Para afuera todo y lo ficharon, hicieron un fichaje. Bueno, me tocó a mí hablar con... Nos reunimos por ahí, por cerca de la curva de Maroña, y me dice, che, Velázquez, ¿te animás a ir a hablar con Cristi? Le digo, bueno, sí, alguien tiene que hacerlo. Y lo único que les voy a pedir es que si me pasa alguna cosa, que mi familia, que ampara a mi familia. El general del ejército Cristi, que estaba en la región militar número 1, allá cerca del paso bueno, entonces en esa situación fui a hablar con él y me dijo, dice, bueno, yo les voy a permitir entrar a trabajar, pero si me llegan a ocupar, véngase usted antes que yo lo vaya a buscar. Bueno, la verdad que vine y le dije a los compañeros, digo, mirá que tengo esto pendiente sobre mi cabeza, ¿no? Que si, entonces, quién sabe qué va a pasar conmigo si llegamos a ocupar la fábrica. Bueno, la cuestión es que los compañeros comprendieron la situación y además ya a esa altura ya no hacía efecto la huelga, ¿no? Porque llevaban muchos compañeros presos. Compañeros presos llevaban todos los días. Venían de la fábrica, de todas las fábricas de los alrededores nuestros, de Funza, venían y decían, mirá que nos llevaron 2 presos, nos llevaron 3, todos los días estaban presos. Y bueno, nosotros nos ocupamos de hacer todo el trámite, de hablar con el ejército, y me tocó hablar con el Comando General del Ejército, me tocó hablar con la CONAP, me tocó hablar con Cristi, y le digo, bueno, mire, vengo a levantar las huelgas si nos liberan a todos los presos que están en el cilindro, porque el cilindro estaba lleno de compañeros presos. Bueno, la cuestión que dice, bueno, no se olvide de los tratos que hacemos, me dijo. Si usted no cumplen, si los gremios vuelven a ocupar la fábrica, véngase antes que yo lo vaya a buscar, como ya le dije anteriormente. La cuestión es que, bueno, levantamos la fábrica. A los 3 días, iba el 3er día y me decía, che, Velázquez, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Dice, ¿no soltaron los compañeros? Digo, sí, nos soltaron los compañeros. Voy a ir a hablar de vuelta con Cristi. Y entonces me fui a hablar de vuelta al 3er día y bueno, me dijo, dice, bueno, mire, yo veo que está todo normalizado, estaba esperando a ver, digamos, la respuesta de ustedes en cuanto a la ocupación, si se ocupaba. Dice, bueno, esta noche mismo se lo suelto, salen todos. Al 3er día largaron a todos los compañeros que estaban detenidos. Yo era militante de base, era integrante de la comisión de fábrica de Hipertex, era de los que participaba activamente en las actividades, digamos,
del Congreso Obrero Textil. Nosotros veníamos preparados, es decir, pienso que los gremios que habíamos tomado recaudo sobre la situación y teníamos medianamente clara que no iba a ser fácil. Es decir, había hecho mucha actividad, ¿no? Las asambleas, las actividades sesionales, es decir, había sido muy importante en el Congreso Obrero Textil. Eso podemos, una cosa que personalmente podemos destacar, que fue muy bien preparado. Recuerdo perfectamente el día previo, me pasé todo el día, digamos, fui a la fábrica, trabajé como siempre, y de ahí me fui al local, digamos, sesional, y en la noche anduve por otros lugares, es decir, pasé por el palacio, que estaban reunidos, digamos, la Asamblea General. Y bueno, como correspondía, a las 5:30 de la mañana estábamos en la puerta de la fábrica. Estábamos en la puerta de la fábrica para tomar posición. Y bueno, fue muy concurrida, es decir, la fábrica tuvo, de las 300 compañeros que habíamos, el 90% femenino, estuvo presente en ese día. Y por supuesto con mucha firmeza. Eso es una de las cosas que recuerdo. Más activamente participamos, sabíamos que no había nada bueno para los trabajadores, lo teníamos claro. Más el ascenso que tuvo la clase trabajadora. Yo por suerte estuve muy joven, pero tuve la suerte de participar en el Congreso Fundacional. Recuerdo, digamos, a posterior de lo más importante que tuvieron los trabajadores, que fue el Congreso del Pueblo, que periféricamente también trabajé, pero participé. Y como que eso lo teníamos como un objetivo, como algo que para los trabajadores fue y será, ¿no?, uno de los hechos más significativos. Hoy los riverenses nos ubican en otros términos, es decir, en la sociedad. Y en aquel momento, es decir, tener referente como tenía el Congreso Obrero Textil era un lujo, Compañero, es decir, que contribuía a que los jóvenes militáramos, que los jóvenes nos integráramos, y compañeros no despreciando a nadie. Por supuesto que yo conozco a muchos otros compañeros del movimiento obrero también, el caso de Guine, que estaba acá, el nivel de esos compañeros, el nivel que ellos, digamos, nos expresaban, nos transmitían, de todos los compañeros que estoy hablando. Eran compañeros formidables, es decir, sin desprecio a ningún otro compañero del movimiento obrero, pero eran excepcionales, era un orgullo tener como compañeros. Nosotros teníamos declarada la huelga general desde 1964, cuando se dio el golpe de Estado en Brasil. En esos años era huelga general con ocupación del lugar de trabajo. Fue discutido lugar por lugar de trabajo, asamblea. Por eso hubo esa adhesión formidable al paro, porque había conocimiento de causa y había información política clara de parte de la dirección sindical a los trabajadores de lo que estaba ocurriendo. El 27 de junio era clarito que venía el golpe de Estado, era clarito. Nosotros sabíamos, en la tarde sabíamos qué iba a hacer esa noche y combinamos darle la puntada final en el local del vidrio, la Federación del Vidrio, la Laurel en La Teja,
Y a esa de noche se convocó al secretariado para resolver. Lo que tenía que hacer el secretariado era ejecutar lo que ya estaba resuelto en distintos congresos. Caso de golpe de Estado, huelga. Ya los barrios estaban ganados por la propaganda de las fábricas, porque la consigna era esa, que de tiempo atrás las mesas zonales y los comités de base de cada fábrica, hablando con los vecinos, informándoles todo, pasó que al estallar la huelga y llegar los milicos a desalojar los locales, la gente se retiraba, se iban los milicos y la gente volvía a ocupar lugares de trabajo. ¿Por qué se pudo mantener tantos días la huelga? Porque los vecinos arribaban comida, todo lo necesario. Cuando los milicos ocuparan CAP, pero los compañeros habían parado en CAP, no había combustible, estaban los macacos brasileros con los camiones cargados de combustible en la frontera, creyendo que podía faltar combustible, venían a ayudar a sus compinches, que eran los militares uruguayos. Cada 1 de junio, cada año que había rendición de cuentas, había medidas de seguridad. Es que incluso un cambio de gobierno, que habían ganado los blancos la elección, se hizo en medio de la huelga de UTE y medidas de seguridad. Y así llegamos al 9 de julio, a la manifestación conjunta con la gente de Wilson Ferreira Aldunate y el sabotaje del diario El País diciendo que no era el Partido Nacional, que era como si Wilson Ferreira fuera cualquier ciudadano, y era la mayoría del Partido Nacional. Una huelga que duró 15 días, caso único en el mundo, una huelga contra un golpe de Estado. Se formó un comité de la CNT en el exterior, integrado por compañeros de todas las ideologías. Hubieron comités de solidaridad con la CNT en 39 ciudades. En su momento, la juventud discutía los problemas ideológicos, las facultades, las grandes asambleas, los muchachos discutían de política, problemas internacionales, problemas de la tercera posición, los imperialismos. Había una militancia juvenil que se demostró en las manifestaciones por la ley universitaria, pero hoy en día los núcleos juveniles que existen son innumerables, enorme cantidad, y hay una elevación política. Al principio de los 20 de mayo la participación de la juventud era limitada. Ahora, a los 20 de mayo, de recuerdo a los desaparecidos, la participación de la juventud es masiva. Y eso nos da la garantía que si hay que ir a un enfrentamiento a un gobierno reaccionario o algunos miembros que se animan a poner la plaqueta de un torturador, como fue el jefe de inteligencia, como distintivo en una sala, si hay que ir a un enfrentamiento, la juventud va a estar igual que el resto del movimiento obrero, unidos, porque acá no somos núcleos desperdigados. Y cuando hablan de la situación actual, la quieren comparar con la anterior, lo que tenemos hoy son niños masivamente pidiendo para poder comer, recorriendo a las ollas populares que la mantienen los vecinos, los sindicatos. No es el gobierno que pone la plata. O alguno de ellos se queja por lo mucho que gastan en comida de los alumnos de las escuelas. Eso vamos a superarlo por la lucha, por hacer respetar las conquistas que se lograron en un gobierno democrático que avanzó, además, como fue el Frente Amplio. Con las fuerzas de sindicatos pararemos la represión y si hay que pasar la ofensiva, pasaremos en un frente común con todas las fuerzas progresistas del país.